Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué honor, qué privilegio poder acercarnos nuevamente con un propósito claro, definido, que es el estudio de la Escritura. Nos toca Mateo. Hoy he estado un largo rato aquí observando el desarrollo de Mateo. Me he ido para atrás y he ido avanzando lentamente. Estamos en el capítulo 19, 20. Estamos ya al final del ministerio. Vamos a llegar a la entrada, a la denominada entrada triunfal, que realmente me he cuestionado mucho acerca de ese dicho. Vamos a ver que no es triunfal la entrada de Jesucristo en Jerusalén, para nada, no es así. La entrada triunfal será en la segunda venida de Cristo desde la gloria, entrando a la tierra, acompañado por sus huestes celestiales y acompañado de la iglesia. Y allí sí, esa sí que será la entrada triunfal. Miren, si hay algo que podemos determinar en cuanto a la entrada de Cristo en Jerusalén en aquella época, es que no es triunfal. Y no porque Cristo no se lo merezca, es porque Cristo es digno realmente de tener una entrada triunfal en el amplio sentido de la palabra. ¿Me entienden ustedes, no es cierto? Bueno, había mucha hipocresía y mucha mediocridad en esa entrada triunfal que hizo Cristo en Jerusalén. De eso no puede haber duda de eso. Pero vamos a ir de a poco. Tengo un editorial muy breve hoy para leerles. A lo largo de la Biblia, Dios demuestra ser un ser omnisciente. ¿Qué significa esto? Omnisciente. Que no tiene límite de conocimientos, que lo sabe todo. También demuestra ser un ser omnipotente, que no tiene limitación en cuanto a su capacidad de hacer cosas. No tiene límite de potencia. Es un Dios, como se lo denomina, todopoderoso. Pero también en la Biblia se demuestra ser un Dios omnipresente, que tiene la cualidad y la capacidad de estar y conocer exactamente la condición de cada pedazo de espacio concebible. Dios está en todos lados al mismo tiempo. Dios puede estar en más de un lugar a la vez. Como tal, siendo único en sus atributos y características, y dado que no hay otro ser que pueda igualarlo, Él es digno de obrar libre y soberanamente sobre toda su creación, sin riesgo de abusos, excesos ni equivocaciones de parte de Él, porque Él es perfecto y santo. En el contexto de Mateo, la soberanía de Dios se ve revestida de la dignidad del rey. Y como tal, se presenta ante su pueblo y exige a su pueblo Israel el respeto debido. No obstante, Israel, que le debe su completa existencia y su razón de ser absoluta a su Dios, cree que puede invertir la dinámica de poder. E Israel, en un rol inadecuado, intenta reescribir las reglas poniéndose por encima de la soberanía de Dios.
Las parábolas que figuran en el Evangelio de Mateo, que no son para la iglesia, tienen la finalidad de poner a Israel en su debido lugar. Bienvenidos al estudio de Mateo. Bueno, bienvenidos amigos, qué placer, qué gusto estar de nuevo estudiando Mateo. Nos queda poco, hemos cubierto ya los 3 años de ministerio de Jesucristo. Se me han hecho escasos. El tratamiento, quiero decir, que le hemos dado al ministerio de Cristo merece una revisión más exhaustiva, más profunda, más completa. Porque hay muchísimo que nos ha quedado en el tintero, pero bueno, lo que hemos querido hacer es tratar de visualizar desde el punto de vista de la cultura judía quién es este rey que se presenta ante su pueblo y cuál es el tratamiento que el pueblo hace de su rey soberano. Entonces, vamos a estar hoy en Mateo capítulo 19, capítulo 20, habíamos dejado en el 19, vamos a analizar un poquito cuál es el tema central del capítulo 19 y 20. Hay un tema fundamental allí, hay que observarlo, primero hay que reconocer cuál es el tema dominante de ese pasaje, dónde está el acento de la enseñanza, dónde está la crítica hecha por parte de los discípulos y de Israel en ese punto al rey de Israel y cómo el rey corrige esas críticas. Y bueno, vamos a tratar de centrarnos ahí. Estamos llegando ya al tiempo de la última semana. Y bueno, y vamos a ver qué depara, ¿no? Estos últimos capítulos en el Evangelio de Mateo. Creo que lo importante, lo fundamental, lo esencial, era demostrar a través del bosquejo que hemos seguido del doctor Unger, que Jesucristo se presenta ante su pueblo como su rey y su pueblo esperaba nada más y nada menos que al rey descendiente de David. Por eso, en más de una ocasión, el pueblo, observando la conducta, pero más que nada el poder y la autoridad de Cristo, llegaban a la conclusión entre sí diciendo, ¿no será este aquel hijo de David? Estaban en lo cierto, pero su incredulidad, podían intuir, ¿no?, que estaban ante una figura que se condecía nada más y nada menos que con la imagen profética del Mesías, hijo de David. Estaban en lo correcto, intuitivamente observaban la posibilidad de que fuera, pero al fin y al cabo respondieron con incredulidad. Vamos a ir a la escritura, vamos a estar en el PDF del doctor Unger, como pueden ver aquí. Primero, antes de entrar en el capítulo 20, me gustaría recordar algo de lo que vimos en el capítulo 19. Entonces vamos a ir a la Biblia, mejor. A ver, que me voy a ir por acá. Y vamos al capítulo 19 brevemente, para recordar qué fue lo último que dijimos. Muy importante que recordemos, que retomemos, que levantemos, ¿no?, un concepto fundamental de este capítulo.
Y es lo que Jesucristo dice ante los reclamos de los discípulos, de lo cual Pedro, más que nada, se hace el vocero oficial. ¿De qué estoy hablando? A ver. Acá está. 19:27. Entonces Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿No? Están en plan reclamo, reclamo de haberes, reclamo de derechos, reclamo de jornales, reclamo de gloria, reclamo de poder. Es un reclamo indiscriminado. Parece ser que, todos los judíos tenían este problema. Es un problema de actitud propio del ser humano que no sabe humillarse delante de Dios. Y que a poco de estar compartiendo un ministerio de 3 años predicando el reino de Dios en Israel y ofreciéndolo, ya los discípulos ya se creen que son semidioses. Entonces Pedro le dijo: nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Fíjense, ¿no? El planteo inadecuado. Jesús le dijo: en verdad os digo, fíjense la mansedumbre de Cristo es. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, qué hermosa palabra esta, qué hermoso concepto. Nosotros que estamos siguiendo el estudio de los pactos, el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, todo eso apunta, toda esa serie de pactos hechos con el pueblo de los pactos, que es Israel, apunta a un punto de cumplimiento literal en el cual Dios va a poner a funcionar todo eso por fin, ¿no? En ese contexto hemos dicho, aquellos que siguen los videos de escatología me entenderán un poco más. Hemos dicho que llegará un punto en el cual Israel será restaurado, el Espíritu Santo será derramado de una forma que hasta ahora no se ha visto sobre la nación de Israel. Ese es el contexto en el cual Dios dice: no me acordaré más de sus pecados, le daré un nuevo corazón, implantaré mi ley en su mente y en su corazón. Nadie más le dirá a su prójimo en el contexto de Israel, del Israel del reino futuro: conoce a Jehová, porque todos conocerán a Jehová, desde el más chico hasta el más grande, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Jesucristo, la voz autorizada máxima de la interpretación de la Escritura, nos da un concepto en el cual encierra todo ese momento de cumplimiento de los pactos y de las promesas y del establecimiento del reino. Jesucristo lo expresa así por única vez en toda la Biblia. Jesús hace referencia a ese futuro glorioso en el cual Israel será restaurado y le dice a Pedro, yo creo que a Pedro se le van a poner los cachetes colorados el día que llegue el momento en el cual no solo Pedro, sino también nosotros, la iglesia, ¿no? Pedro va a estar en una función en una función política, como vamos a ver acá, ¿no? Juzgando las 12 tribus de Israel. Cuando Pedro vea eso, se va a acordar de la mansedumbre de Cristo, ¿no? En verdad os digo, dijo Jesús a los discípulos, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando esto por fin tome forma, color, cuando el Hijo del Hombre
título mesiánico, se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Este tema que introduce Jesucristo aquí, sin que nadie se lo pregunte, porque es algo que viene de forma colateral, más allá de la respuesta que merece la pregunta de Pedro y de los apóstoles, Jesús quiere introducir una realidad evidentemente oculta, ajena al entendimiento humano, al entendimiento incluso de los creyentes, y es una cierta cuestión que Jesús no puede permitirse pasar por alto, que es el tema de la soberanía de Dios y de cómo esa soberanía determina el orden, para decirlo de alguna forma, de prioridad que van a tener los creyentes en su reino. Una vez que éste esté establecido literalmente, físicamente, en la tierra. Es curioso con qué sutileza Jesús introduce algo que todos han pasado por alto hasta ahora con respecto al reino. Todos, me refiero a los discípulos. Ningún discípulo vino con mansedumbre, todo lo contrario, a decirle a Jesús: Jesús, la verdad, mirá, vos te pasaste, viniste de la gloria, viniste acá al pueblo, hiciste milagros, te presentaste, diste tu vida en rescate por los pecadores, no tenías ninguna obligación de hacerlo eso, lo hiciste libre y soberanamente, no merecíamos que vos vinieras a pagar por nuestros pecados. Nosotros somos los responsables y deberíamos asumir las consecuencias. Pero vos te pasaste del lado de la justicia pura, que es correcta, y nos mostraste la gracia de Dios, la misericordia, que es algo que está más allá de la justicia. Jesús, gracias. Realmente nos demostrás que vos tenés derecho a determinar con esta acción y con tu poder y con tu magnificencia, con tu gloria. Vos sos el Dios Todopoderoso, vos tenés todo el derecho de establecer las jerarquías, vos sos el soberano, vos sos el rey, hacé como vos quieras, confiamos plenamente en vos. Bueno, este tipo de declaraciones jamás se ve de parte de los discípulos ni de los creyentes, ni siquiera en nuestra vida hoy día, en nuestras mejores oraciones a Dios, no somos capaces de reconocer su soberanía. Pero Jesucristo tímidamente, nos recuerda que Él es soberano y que más allá del orden lógico que nosotros impondríamos en el reino, Jesús dice: no, yo soy el soberano, y lo que ante vuestros ojos puede resultar lógico, ante mis ojos no resulta de la misma manera lógica. Muchos considerados primeros serán últimos, serán postreros. Y muchos que son a la vista considerados como los postreros, los dejados atrás, los que no merecen, esos últimos se convertirán en primeros. Pasemos al capítulo 20 para que nos explique un poco mejor este concepto. Fíjense
hasta qué punto él lo considera importante, que formula una parábola dedicada exclusivamente a ensanchar, a engrandecer, a profundizar este concepto de soberanía que Dios tiene sobre su creación. Y por supuesto, en el contexto de Israel, la soberanía que el rey tiene sobre su reino. Y dice Jesucristo, porque el reino de los cielos es semejante, esto equivale al reino de Dios, no se olviden, es una cuestión semántica que se utilizaba para no herir la susceptibilidad de los fariseos, que evitaban usar el nombre de Dios para no tomar el nombre de Dios en vano y que Dios se viera ofendido. Estaban delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, y a él le dijeron de todo, hasta hijo de Satanás le dijeron. Así que, bueno. Pero bueno, para no herirlos, Jesús se expresa en términos en términos en los cuales al menos no puedan presentarle una queja de que está usando demasiado el nombre de Dios, el nombre personal de Dios. Entonces, Mateo también sigue esta lógica y se refieren al reino de Dios como el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante, es una parábola, a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y hace falta a esta altura que yo diga que la viña es un tipo de el pueblo de la nación de Israel. Creo que ya esto lo hemos visto en largas horas de estudio de Mateo, ¿no? Y de escatología. Hemos hablado acerca de la tipología y dentro de las tipologías hemos visto una tipología clásica utilizada en el Antiguo Testamento y en los Evangelios para representar a la nación de Israel, que es aludida muchas veces como una viña. La viña no es la iglesia, la viña es Israel. Y en el contexto en el cual Jesucristo está hablando a Israel, evidentemente va a utilizar la tipología que ya está acuñada desde los profetas mayores en adelante. Isaías se refiere en estos términos a Israel, proféticamente. Entonces Jesús retoma el concepto de viña para referirse a Israel de una manera parabólica, de una manera indirecta. Pero bueno, el hacendado evidentemente es Jesucristo. Él sale temprano, de mañana, simbólicamente, y temprano quiero decir que se anticipa, ¿no? Que se anticipa desde los tiempos para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, que era la tarifa clásica de la época, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera. Tengan en cuenta que comienza muy temprano en la mañana, va a buscar obreros y los manda. Posteriormente, a la hora tercera, más tarde, media mañana, vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Uno dirá, ¿qué manera es esa de contratar gente? Bueno, nosotros porque somos occidentales y somos unos burros, además, que ni nos interesamos por las costumbres y la cultura oriental. Actualmente, en Irak, en Afganistán y en diferentes zonas del Medio Oriente o del Lejano Oriente, en países donde todavía no se han desarrollado, todavía los hombres que no tienen trabajo se reúnen temprano en las plazas y aquellos que tienen
haciendas o trabajos por hacer, saben que recurriendo a las plazas van a encontrar personas dispuestas a trabajar por un jornal. Esto hoy día se sigue utilizando, es una costumbre que no se ha dejado. Entonces, bueno, esto es simplemente retrata la costumbre de la época, ¿no? De el hacendado que sale a buscar obreros. En las plazas normalmente se recogen los obreros. Entonces a la hora tercera vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo y a estos les dijo: id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo, el pago. Y ellos fueron. Note el énfasis de la parábola donde está. Volvió a salir como a la hora sexta. Más tirando al mediodía. Y a la novena, ya pasado el mediodía. ¿Ok? E hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Contrató obreros y lo mandó a la viña. Y saliendo como a la hora undécima, esto es absolutamente atípico. Porque la hora undécima vendrían a ser las 5 de la tarde. El jornal trabajaba hasta las 18 horas, donde caía el sol y terminaba la jornada, y terminaba el día y comenzaba un nuevo día. Pero a las 5 de la tarde todavía sale el dueño de la viña y encuentra a otros parados, y les dice: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Claro, ya la jornada había prácticamente concluido, habían estado todo el día ahí en la plaza sin trabajar. Y ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Nadie nos contrató. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué manera de construir la parábola por parte de Jesucristo, ¿no? Es una cosa maravillosa. Esto es lo que Jesucristo quiere decir. Él está construyendo esta parábola. Y él pone un énfasis acá. Él es el que crea, es el creador de esta parábola, ¿no? Y en su creatividad debemos notar el brillo de estos detalles. Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. ¿Qué hacendado contrata prácticamente sobre el cierre del jornal a gente para que vaya a trabajar? Esta parábola está representando evidentemente una gran disposición de parte de Cristo como el dueño de Israel, como el soberano de Israel en los términos de contexto. Cristo es el soberano del universo, pero en el contexto en el que estamos debemos mantenernos dentro de los límites de Israel. Pero este es el soberano que hace lo que quiere con lo suyo. Habrá que ver si esto que hace, ya que hace lo que quiere, está regido por una buena conducta o una conducta mala. Esto está por verse, ¿no? Pero bueno, al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal. Y comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, última hora, cada uno recibió un denario. Habían trabajado 1 hora, recibió un denario, el pago de toda la jornada. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo:
Estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero les ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, repite Jesucristo, los últimos serán primeros y los primeros postreros o últimos. El despliegue de soberanía que Jesucristo hace parabólicamente en esta porción de la Escritura es fantástico, es fabuloso, es sublime. Para aquellos que intentamos estudiar la Escritura y tener siempre presente la soberanía de Dios sobre toda su creación, en cualquier escala, en el huerto del Edén o en la viña de Israel, no importa, o en el reino futuro, tenemos que reconocer que Él tiene derecho a hacer lo que quiera con su viña, porque de hecho está demostrando que no comete injusticia, sino que algunos tienen celos porque Él es bueno, porque es generoso, porque es misericordioso, porque en su gracia, su favor, que no merecen los hombres, Él enriquece. Y esto muchas veces en el seno de Israel generó controversia, generó celo. ¿Por qué dice esto Jesucristo? Primero a colación de lo que Pedro le dijo, ¿nosotros qué vamos a recibir? Tranquilo, le dice Jesús, tranquilo. ¿Te alcanza con reinar sobre las 12 tribus de Israel para siempre en el reino eterno? Ya cuando entres en el reino eterno, Pedro, te vas a comer tus palabras. Lo lamento por vos, porque va a ser una vergüenza que la gente se va a reír por siglos y siglos de lo que dijiste, en contraste con lo que vas a tener, ¿no? Dios te cerró la boca, Pedro. Pero no solo por esto, sino porque Jesús, que sabía todos los pensamientos de los hombres, ve que se acerca el fin de su ministerio. Los discípulos tienen previsto que algo va a pasar en su mente, ¿no? En su mente los discípulos creen que en cualquier momento Jesucristo va a sacar la espada de luz y va a aniquilar a todo el planeta y les va a repartir la herencia a los que lo siguieron y van a ser felices y van a comer perdices, y están viendo que el ministerio termina, que Jesús por otra parte les está anticipando que Él va a ser entregado en manos de los judíos y que va a morir y que va a padecer, pero que va a resucitar. Pero ellos quieren ver lo que ellos quieren ver. Ellos están allí comprometidos con la gloria. Ellos quieren ver gloria, ellos quieren ver el establecimiento del rey, del descendiente de David. Ellos quieren ver el poder, llegar, echar a los romanos, aniquilarlo. Ellos están en su plan. No están entendiendo que el reino está siendo suspendido. Han visto durante 3 años sistemáticamente que Israel ha rechazado al rey y que son un puñado los judíos que lo siguen y que lo reconocen. Incluso Pedro, que le ha dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, escuchó de parte de Cristo diciéndole, bien Pedro, pero te voy a decir una cosa, eso que dijiste no lo dedujiste vos, te lo reveló el Padre.
Así que ni siquiera la capacidad de reconocer al Hijo de Dios es humana. Viene de Dios, que es soberano y revela a quien Él quiere la verdad de su Hijo. En un mundo lleno de pecadores, ¿qué obligación tiene Dios de hacer misericordia? Ninguna. Justicia. Eso es lo que se espera. La misericordia va más allá de la justicia. Pero la misericordia, Dios no está obligado a hacerla. Esto es lo que los creyentes no quieren entender. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de humanismo, el humanismo cristiano presente, que se niega a darle a Cristo el debido respeto a su autoridad y a su soberanía. Nosotros creemos que Jesucristo tiene que salvar a todos los pecadores y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios no tiene nada que ver con el pecador. El pecador se ha rebelado contra Dios. Dios tendría que juzgarlo. Si Dios decide salvar al pecador en su misericordia, no podemos exigir que Dios salve a todos los pecadores porque Dios no está obligado. ¿Por qué la gente no entiende una cosa tan simple como esa? Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Si lo hace, es gracia, es un favor que nadie merece. Pero ni Israel, ni la iglesia, ni el ser humano menos que menos, entienden esta realidad. A continuación, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos por el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre, el Mesías, este es un título mesiánico. El Hijo del Hombre, ¿qué tendría que hacer cuando suba a Jerusalén? Tendría que ser honrado, glorificado, loado. Tendría que ser investido como rey de Israel. Si es el Mesías, el Hijo del Hombre. Es el título dado proféticamente en Daniel. Todos los judíos conocían esta carátula, esta chapa, este título. Bueno, el Hijo del Hombre, cuando subamos a Jerusalén, ¿saben qué? Será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Ese es el trato que Israel le dio a su rey. Ese es. Y le entregarán a los gentiles. Esto en la mente judía era disruptivo. Para burlarse de él. El Hijo del Hombre es el que merece todo el respeto y la dignidad y el honor. ¿Y qué iban a hacer? Se iban a burlar de él. Azotarle, crucificarle y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiendo algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo, fíjense lo que le dijo: ordena, es una palabra fuerte, ordenar. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta que los judíos, aún los más cercanos, los discípulos, están en plan de acomodarse en el gobierno? Es la misma corrupción que vemos hoy en los gobiernos cuando uno muerde, ya quiere acomodar toda la familia. Es la corrupción más repugnante que todos reconocemos, que todos odiamos y que todos somos capaces de ver. Es lo mismo. Imagínense al santo de los santos teniendo que sufrir esta cuestión. Bueno. Respondiendo Jesús, dijo: no sabéis lo que pedís. Acabo de decir en la parábola, podría decir Jesús, ¿no escuchaste la parábola, mujer, que dije? Que hay una soberanía que determina quién entra y quién no entra.
que Dios no está obligado a salvar a nadie porque los hombres se han rebelado contra Dios. Y si Dios salva a alguien de pura misericordia, el salvado no tiene por qué reclamar absolutamente nada, sino que tiene que contentarse con que Dios lo haya perdonado. No escuchaste la parábola, mujer, ¿no? ¿Qué venía a pedirme? Vos no sabés lo que pedís. No tenés noción ante quién estás y lo que estás pidiendo. La soberbia, ¿no? ¿Por qué, siendo todos pecadores y todos igualmente corruptos, los seres humanos, algunos tendrían que tener más privilegio que otros de estar ahí? No. Jesús pregunta, una pregunta retórica: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Quiere decir, ¿pueden enfrentarse al desafío que yo tengo por delante? Ellos dijeron, podemos, es una papita para nosotros. No estaban entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis. Claro, después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y su ascensión, iban a quedar los discípulos y ellos, siendo apoderados por el Espíritu Santo, iban a sufrir persecución. Y Jesús dijo, si al padre de familia han llamado Belcebú, imagínense a los de su familia, ¿no? Lo que le van a hacer. Ok, mi copa ciertamente beberéis, pero, sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo. Concederlo. Hay una autoridad todavía que Jesucristo reconoce como superior a él. No porque el Padre sea más, sino por una simple cuestión de ordenamiento, de procesión. Esta es la doctrina que se llama de la procesión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía al Hijo, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Y este orden no se cambia. Pero estas son las tres personas de la Trinidad que son una unidad y tienen los mismos atributos y son iguales, pero respetan un cierto orden de jerarquía, y el Padre tiene roles y funciones que el Hijo no tiene porque tiene otras, y el Espíritu Santo tiene otras funciones y roles que ni el Padre ni el Hijo tiene porque se administran el plan redentor. Y entonces Jesús dice, no está en mí conceder ese tipo de cosas que me estás pidiendo, mujer, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. ¿Cómo? ¿Que el Padre ha preparado esos lugares para que alguien los ocupe? Sí, Dios no improvisa. Dios tiene todo preparado. Entonces, Jesús le está diciendo, ya esos puestos están preparados para ciertas personas. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolo junto a sí, dijo, lección ética. Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, abuso de poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre vino para servir, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta cuestión de la soberanía de Dios no está en mí eso, sino que ha sido preparado por mi Padre. Es una cuestión que la mente judía y la mente gentil no terminan de entender.
¿Cuál es la posición que supone el hecho de que Dios sea soberano y que preordene o predetermine todo lo concerniente a su reino, a su obra redentora? Bueno, me gustaría, como este es un tema delicado, he escrito algo que quiero leerles con respecto a esta cuestión de la soberanía de Dios. Estamos en 45 minutos, creo que con la lectura de lo que voy a darles ahora vamos a estar hechos por hoy. Pero acá hay un concepto que quiero abordar, tarde o temprano lo iba a tener que hacer, y es el concepto de la predestinación. La palabra predestinación aparece 4 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. La palabra griega se traduce como predestinación y significa literalmente determinar de antemano, destinar de antemano u ordenar con anterioridad. Este verbo aparece en los siguientes 4 pasajes del Nuevo Testamento. Romanos 8:29, Pablo nos dice, porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:30, versículo siguiente, porque a los que antes conoció, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios predestinó a algunos. Y a estos eventualmente, llegado el tiempo, como estaban preordenados, destinados de antemano, ordenados con anterioridad, estos que habían de ser salvos, a estos que predestinó, eventualmente los llamó. Si ustedes leen Romanos 8, 29, 30, 31, etc., van a ver cómo Dios eligió a algunos para salvación de la masa de los perdidos. Algunos, Dios no está obligado a salvar a todos. Esto, hasta que no se entienda eso, si vamos a establecer el caso jurídico, el caso judicial, mejor dicho, la humanidad está completa ante Dios y la humanidad es culpable. La humanidad se ha rebelado contra Dios y tiene que ser juzgada, porque Dios no puede escapar, no puede rehusar hacer justicia a lo que es correcto, justicia por su santidad. Si la humanidad se ha rebelado contra Dios, la humanidad tiene que ser condenada. Eso es lo correcto. Eso es que la justicia sea satisfecha. Ahora bien, sería increíble que Dios, además de su justicia, manifieste algo que no está obligado a manifestar, que es su misericordia. Como Dios no está obligado a manifestar su misericordia, Dios lo puede hacer en la medida que quiera. Y si Dios lo hace, si Dios decide manifestar su misericordia y salvar a algunos, aunque sea a uno, Dios merecería por el resto de la eternidad adoración por haber hecho ese acto, de haber salvado a uno de esos rebeldes. Uno solo sería suficiente para que Dios reciba la gloria y la honra para toda la eternidad por salvar un solo culpable. Porque Dios no está obligado a eso. Eso va más allá de la justicia. Además, Dios tendría que pagar un precio infinito para que el culpable sea absuelto. Dios ha salvado mucho más que uno. Ha salvado de toda tribu, nación, lengua y pueblo. Son multitudes. Millares de millares, multitudes incontables. Pero Dios no está obligado a salvar a todos, porque la condenación se basa en el hecho de que esa masa es rebelde a Dios.
A los que predestinó Dios para que sean salvos, a estos eventualmente también llamó, y a los que llamó también glorificó. Va a cumplir, Dios va a cumplir. Dios no está obligado a eso. Dios lo hace soberanamente y libremente. En Efesios 1:5, tercer pasaje, dice: en amor, Dios nos ordenó, habiéndonos a los creyentes predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en Efesios 1:11, otra vez Pablo es el que usa este concepto, fue revelado a Pablo, esta realidad, esta doctrina fue revelada al apóstol Pablo, para que la iglesia entienda la magnitud de la gracia de Dios soberano para con los pecadores. Dice Efesios 1:11, en Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano. Dios lo hizo porque quiso, pero Dios no tiene la obligación de hacer eso. Entonces no se puede reclamar a Dios algo que Dios no está obligado a hacer. Dado que la Escritura trata ampliamente el tema de la soberanía absoluta de Dios y que en el Nuevo Testamento se introduce el concepto de predestinación, es ineludible el hecho de que la teología tenga que tener algún tipo de consideración o tratamiento sobre el tema. La teología reformada basa su doctrina de la predestinación principalmente en el testimonio de las Escrituras, especialmente en los escritos de Pablo, y la articula dentro de su visión más amplia de la soberanía absoluta de Dios. No la introduce como un capricho teológico, sino como una conclusión inevitable, al considerar que Dios es quien salva. En Romanos 8, 29 y 30 se dice: a los que antes conoció, también predestinó. En Efesios 1, 4, 5 y 11, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice Pablo, a los creyentes nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Romanos 9, un capítulo central en esto, dice Pablo: dijo Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. De memoria voy a citar también que dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Dios es libre y soberano para salvar. Dios no está obligado a salvar. Si lo hace, es el puro efecto de su amor, pero no está obligado a eso. Y como no está obligado a eso, no se le puede reclamar que salve a todos los pecadores, porque el pecador está en una actitud de hostilidad constante contra Dios. Y si el pecador va a cambiar, es porque Dios tiene que ir y cambiar su corazón. De otra manera, el pecador no puede salir de esa condición caída. La salvación va más allá de las capacidades humanas. Reposa enteramente en la voluntad y en la capacidad de Dios de dar vida a algo que está muerto. En Hechos 13:48 se dice: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Habrá que dejarle a la Biblia decir lo que la Biblia dice.
En estos textos, Dios demuestra que elige soberanamente a quienes serán salvos y que esta elección no depende de la fe prevista ni por obras humanas, sino del beneplácito divino. El fundamento teológico de la soberanía de Dios es razonable. Si la salvación dependiera de la voluntad humana, Dios no sería verdaderamente soberano. Dios es el autor de toda la gracia que salva, desde la elección hasta la glorificación, el proceso final. Nada ocurre fuera del decreto de Dios. La fe misma es un regalo que Dios otorga solamente a los escogidos para salvación. Efesios 2, 8 y 9. Sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe con la que creemos en Dios es un don, un regalo de Dios. La fe no procede, no surge, no nace de una serie de obras que el hombre hace. La fe es un regalo de Dios. En resumen, la Escritura revela, especialmente en los escritos del apóstol Pablo, la necesidad de que Dios se mantenga soberano en el aspecto de la salvación para que solamente Él reciba la gloria. Se entiende como clave para comprender que la salvación es por gracia y no por méritos. Siguiendo esta lógica, puede verse que aún dentro de los escogidos para salvación, Dios determina que algunos recibirán más que otros, sin perjuicio alguno de los individuos. Dios no solo escoge a quién ha de ser salvo, sino también determina la medida de gracia, dones, luz, responsabilidad y fruto que cada uno recibirá. La gracia diferencia entre los escogidos incluso, dando capacidades espirituales distintas, Romanos 12, 3 al 8, e incluso llamados diferentes y particulares, Efesios 4, 11. Incluso sobre el fruto, Dios ha determinado diferencias. Juan 15, Mateo 25 serían unos ejemplos. Esto no se debe al mérito de los individuos, sino a la libre voluntad de Dios, quien reparte sus dones como quiere, dice Pablo en 1 Corintios 12, 11. Dios reparte sus dones como Él quiere. No todos los elegidos tienen la misma medida de fe, entendimiento, discernimiento o incluso de lucha espiritual. 1 Corintios 4, 7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Le dice Pablo a los creyentes. ¿Qué tenés que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactás como si no lo hubieras recibido? Como si hubiera sido obra tuya. Si todo lo recibiste. ¿Hay alguna cosa que tenés que no hayas recibido de parte de Dios? Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿en dónde cabe jactarse? Como si no lo hubieras recibido y lo hubieras generado vos mismo. Ese es el argumento de Pablo. Dios es soberano, Dios determina toda esta cuestión. Dios nos sacó del pecado porque Él quiso.
al momento que Él quiso, como Él quiso, bajo las circunstancias que Él quiso. Y a cada uno de los que Dios rescata, le da una cuota, una medida diferente de luz, de discernimiento. A algunos dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1 talento, cada uno conforme a su capacidad, dice Jesús en Mateo. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios no crea el mal. Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Eso está claro. ¿Es injusto que Dios actúe soberanamente? Desde la lógica humana podría parecer una forma de discriminación, pero desde la lógica divina es una sabia administración del plan eterno. Dios hace esto no arbitrariamente, sino conforme a su sabiduría y propósito eterno, nos dice la Escritura. Dios hace lo que hace conforme a su sabiduría y propósito eterno. ¿Hay alguien de nosotros que puede ponerse por encima de Dios y decirle a Dios: no, mirá, acá te equivocaste, esto corre para allá y esto para acá? Bueno, entonces no podemos decir nada. Dios lo que hace no lo hace para establecer una desigualdad, sino para mostrar su gracia multiforme. 1 Pedro 4:10. Todos los escogidos son herederos de la vida eterna, pero sus roles y experiencias en la historia redentora son variadas. Vamos finalizando. Esta idea no está concebida para desalentar a nadie, sino para cultivar la humildad. ¿Por qué? Porque nadie puede jactarse ante Dios de lo que ha recibido. Esto está concebido, este plan soberano de Dios, para fomentar más que nada, la gratitud. Si todos estábamos en el horno, entonces los que hemos salido de la condenación, no podemos ahora levantarnos en contra de Dios y decir, como dijeron los discípulos: no, yo quiero esto, no, a mí esto no, yo no con esto. Pero ¿quiénes somos? La soberanía de Dios nos ha demostrado que sin la actuación de Él estaríamos perdidos. Entonces, esto fomenta la gratitud. Todo es gracia. Todo lo que recibimos es un favor que no merecemos. Esto promueve también responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demandará, dice Lucas 12:48. Y esto evita también, y redondeamos, el juicio entre hermanos. ¿Quién eres tú para juzgar a un siervo ajeno? Dice Romanos 14:4. Todos hemos sido redimidos, los creyentes, iguales. Dios nos ha comprado por precio, estábamos perdidos. Dios no tenía obligación de rescatarnos. Tuvo que morir Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios por los méritos de Cristo. No podemos juzgarnos entre nosotros, porque somos todos iguales. Y termino, amigos. El pasaje de Mateo, la parábola que vimos de la viña, que hace lo que quiere con lo suyo. La parábola de los obreros de la viña ilustra precisamente esta realidad. La gracia de Dios es soberana y no es proporcional al mérito humano. Desde la lógica de la soberanía de Dios, este texto refuerza la idea de que dentro de los escogidos, dentro del grupo de los escogidos, Dios distribuye dones, llama y recompensa según sea su voluntad, sin deber nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie.
Dios no le debe ningún favor a nadie. Un señor contrata obreros en distintos momentos del día. Algunos desde la mañana, otro al mediodía, otro al final de la jornada. Pero a todos les paga el mismo salario, un denario. Esto genera murmuración en los que trabajaron más horas, pues esperaban recibir más. El Señor le responde con firmeza: no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Esta viña que representa a Israel, con sus obreros, que son los elegidos, llamados a participar en diferentes etapas, con distintas intensidades, podríamos decir, el llamado no es simultáneo, no es homogéneo. Cada obrero es llamado en un momento diferente del día. No depende de ellos. Nadie nos contrató, dijeron los obreros. No está relacionado con la disposición de ellos. Es exclusivamente determinado por el dueño de la viña, en el pasaje que vimos, que sale a buscar obreros cuando quiere, como quiere, y paga como se le antoja, lo que él considera justo. Te pagaré lo que sea justo. El pago igualitario refleja la gracia soberana. Aunque el trabajo fue desigual, todos recibieron el mismo galardón. Esto ofende la lógica del mérito humano. El mérito humano ante Dios es ofendido cuando Dios tiene el mismo galardón para todos. Pero esto afirma el carácter gratuito e inmerecido de la salvación. ¿Quién puede ofenderse más o menos si todos hemos sido salvos igualmente? Si todos estamos perdidos igualmente. Jesús dice algo interesante. Porque mi ojo es bueno y el tuyo es malo, ¿te enojas? ¿Con qué argumento nos enojamos o cuestionamos a Dios? ¿Con qué argumento Israel se ponía por encima de la soberanía de su rey? Amigos, tengo un montón más. Ya basta. Suficiente. Es un tema delicado, pero es un tema inevitable. Cuando tocamos la palabra de Dios, inevitablemente nos vamos a encontrar, nos guste o no nos guste. A mí me encanta. Pasajes que hablan de la soberanía de Dios. No que hablan, que postulan la soberanía de Dios. Que lo entendamos más o menos por ahora es comprensible. Dios no le da a todo la misma luz para entenderlo. Eso depende de Dios. No nos podemos enojar con Dios por nada. Pero algún día vamos a entender, vamos a estar en capacidad de entender y darle toda la honra, la gloria y justificar a Dios de por qué hizo lo que hizo. Ese día seguramente va a llegar. Mejor que seamos sabios mientras tanto. Reconozcamos la soberanía de Dios. Nos vemos la próxima, amigos. Un abrazo.